alegra poder estar aquí compartiendo hoy uno de los versículos que más bien me ha hecho personalmente, así que la verdad es que lo voy a disfrutar hoy, que me hayáis propuesto Moisés. Antes que nada le pedí al Xavi si podía proyectar un pequeño vídeo, ¿vale? Es una historia que está en muchos lados. O sea, si la buscáis en internet, muchos foros la suelen coger porque tiene alguna moraleja. ¿Vale? Como tiene un poco de relación y creo que se puede conectar muy bien con lo que hoy quiero compartir, pues os dejo con un pequeño vídeo. ¿Vale? No sé si se puede apagar. Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por suerte, llegó a una cabaña vieja, desmoronada, sin ventanas y sin techo. Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada. Se arrastró hacia allí, tomó la manivela y comenzó a bombear y a bombear sin parar. Pero nada sucedía. Desilusionado, cayó postrado hacia atrás y entonces notó que a su lado había una botella vieja. La miró, la limpió de todo el polvo que la cubría y pudo leer que decía: «Usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella, mi amigo. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar». El hombre desenroscó la tapa de la botella y vio que estaba llena de agua. De pronto se vio en un dilema. Si bebía aquella agua, él podría sobrevivir, pero si la vertía en la bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca del fondo del pozo y podría tomar toda el agua que quisiera, o tal vez no. Tal vez la bomba no funcionaría y el agua de la botella sería desperdiciada. ¿Qué debía hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca? ¿O beber el agua de la botella vieja e ignorar el mensaje? ¿Debía perder toda el agua con la esperanza de que aquellas instrucciones poco fiables escritas no sabía cuánto tiempo atrás fueran ciertas? Después de dudar largo tiempo, decidió confiar y hacer lo que indicaba el mensaje. Derramó todo el agua en la bomba, agarró la manivela y comenzó a bombear. La bomba comenzó a rechinar, pero nada pasaba. La bomba continuaba con sus ruidos. El hombre se esforzó más y más y de repente surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo y finalmente el agua corrió con abundancia, agua fresca y cristalina. El hombre llenó la botella y bebió ansiosamente. La llenó otra vez y tomó aún más de su refrescante contenido. Enseguida la llenó de nuevo para el próximo viajante. La llenó hasta arriba, tomó la pequeña nota y añadió otra frase: «Créame que funciona. Usted tiene que dar antes toda el agua para poder obtenerla nuevamente». Sí, creo que ahí se acaba. Gracias, Xavi. ¿Habéis entendido la historia un poco? ¿Sí? Vale. Es una historia con moraleja. Sí, también le pedí esto. ¿Vale? Es un poco esta la idea. ¿Vale? Sabéis que la Alba dijo que hoy vamos a hablar sobre una difícil decisión de Moisés. Pues me pareció pertinente la historia porque, si veis, la opción es o coges la botella de agua y te la bebes, con lo cual te puedes medio salvar, o le haces caso a una nota y la viertes en la bomba de agua y entonces puedes coger un montón de agua. ¿Sí? Hoy vamos a ver... Puedes, si quieres, quitarlo ya, Xavi. Gracias. Hoy vamos a ver un pasaje
en la epístola de los Hebreos, que nos habla de... En verdad son varios versículos, pero solo vamos a tratar unos poquitos, son 3 versículos solo, pero que hablan de esto, de una decisión que tuvo que tomar Moisés, unas cuantas decisiones que tuvo que tomar. ¿Sí? Una serie de decisiones que tomó por fe, porque sabéis que ese es el capítulo, Hebreos 11, de la fe, una serie de decisiones complicadas, unas decisiones difíciles. Sí, como la que tuvo que tomar este hombre, pero haciendo un poco de spoiler, una pregunta os hago, quizás de esta historia. ¿Por qué pensáis que al final tira la botella? ¿Qué es lo que desea ese hombre? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere? Abundante agua fresca, ¿sí? O sea, el único motivo que tiene ese hombre para tomar una decisión así es porque está esperando algo mejor. Renuncia a algo pequeño por conseguir algo mejor. Y esto es un poco lo que hizo Moisés. Vamos a ir viéndolo por partes, ¿vale? Entonces, si me acompañáis, nuestro pasaje está en Hebreos 11, capítulo 11, versículos del 25 al 26. Perdón, del 24 al 26. ¿Sí? Lo vamos a leer unas cuantas veces. Cada vez que avancemos en una decisión, lo leeremos otra vez, ¿vale? Porque igualmente es cortito. Y os pido eso, que pongáis mucha atención. Yo creo que es un pasaje muy, muy, muy bueno y que nos puede hacer mucho bien. Dice: por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Sí? Y ahí acaba nuestro texto. Nos dicen más cosas de Moisés, pero este texto tiene tanto contenido que digo, mira, para el tiempo que tengo, solo me voy a centrar en este. ¿Sí? Así que vamos a ver estas decisiones de fe. ¿Sí? La primera decisión que os propongo, que tomó Moisés, si leemos todos estos versículos, fue renunciar al pecado. Renunció a bastantes cosas, pero lo quería englobar en un solo término, porque no solo renunció a una cosa, sino a varias a la vez. Renunció al pecado. ¿Sí? ¿Os acordáis que Alba ha hecho una explicación muy buena de toda la historia hasta que Moisés se va de Egipto? Y dicen que al final, ¿alguien ha visto la peli esta de dibujos animados? ¿Cómo se llama? ¿Y quién es el príncipe de Egipto? Moisés. Porque Moisés no era el faraón. El príncipe de Egipto, haciendo referencia a que Moisés tuvo una posición en Egipto muy importante. Porque cuando pasó todo esto que hizo la hermana, que luego se lo pasó a la madre, pero al final Moisés acabó en las manos de la hija del faraón. Es verdad que fue criado pues un tiempo por su madre, pero luego dice el mismo texto que leyó la Alba, que la madre se lo entrega luego a la hija del faraón. ¿Sí? Por lo tanto, Moisés estaba en una posición muy, muy, muy importante en Egipto. Él tenía privilegios, él tenía una posición pues, que le otorgaba una serie de beneficios. Pero él decide renunciar a todas estas cosas. ¿Veis cómo empieza nuestro texto? Dice que Moisés fue por la fe, rehusó o renunció o rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón. Y luego el texto nos explica las consecuencias que tiene esta renuncia, porque quizás no nos hemos parado a pensar mucho, porque incluso la peli pues, lo trata poco este tema. Pero fijaos que en el versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Quiere decir que Moisés podía haber disfrutado muchas cosas. Gozar de lo que el pecado le ofrecía.
si se mantenía en su posición y hacía la vista gorda a lo que estaba ocurriendo en Egipto con su propio pueblo, el pueblo de Israel. ¿Sí? También nos dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, ya lo estudiaremos, que los tesoros de los egipcios, porque también tenía acceso a riquezas, porque era una persona importante. ¿Lo veis? O sea que la decisión de renunciar a su posición le lleva a una serie de consecuencias prácticas, que es renunciar a la riqueza de Egipto, renunciar a los placeres que le podía dar Egipto y ponerse del lado de Dios. Sí, aunque luego iremos viendo más, porque al final mi intención hoy es, en verdad solamente es una, pero la iremos viendo con las siguientes decisiones, pero en la vida cristiana tenemos que renunciar a cosas, tenemos que renunciar cuando nosotros decidimos seguir a Cristo. Y yo soy muy bueno para hacerme preguntas a mí mismo, y a veces me he preguntado este tipo de cosas y por eso este versículo es uno de mis favoritos, porque yo me pregunto, ¿por qué Moisés hace este tipo de cosas? ¿Por qué renuncia a cosas que a lo mejor humanamente nadie renunciaría? ¿Qué es realmente lo que le hace a Moisés renunciar a lo que renuncia? Esa es la pregunta. Incluso tú y yo seguramente nos vemos tentados por los placeres temporales del pecado, y aquí lo dice, pero él renuncia a eso. Entonces la pregunta se convierte en algo muy relevante para cada uno de nosotros, porque es si el pecado nos produce placeres temporales, ¿cómo se lucha con eso? ¿Cómo podemos renunciar a cosas si el pecado nos promete algo a lo mejor a simple vista bueno? ¿No? Hay un autor que dice, a nadie le ponen un cuchillo en el cuello para que peque. Pecamos porque nos gusta pecar. Y entonces cuando leemos este texto nos damos cuenta de que aquí hay una respuesta a este tipo de cosas. Incluso la palabra la busca un griego y es disfrute. O sea, dice el mismo texto en el griego, con otras palabras, en otros textos, que es disfrute del pecado. O sea, que lo disfrutas. ¿Entendéis? Es una palabra que utiliza ahí, gozar o disfrutar. ¿Sí? Entonces, lo iremos viendo. Él renuncia. En la vida cristiana nos toca a veces renunciar. Cuando nos vamos haciendo un poco más mayores, a lo mejor, pues somos más conscientes, a lo mejor cuando eres más joven, esto de renunciar no mola demasiado, ¿no? Más cuando el mundo tiene un montón de posibilidades para cada uno de nosotros y nos ofrece muchas cosas. Pero tenemos que seguir el ejemplo. Moisés renuncia a cosas, pero renuncia no por renunciar. Y es aquí donde yo quiero también hacer mucho hincapié. No es una renuncia a estas cosas porque sí. Es porque a veces cuando tienes que tomar una decisión, tienes que renunciar a cosas sí o sí. Ya es una elección esta. Porque quieres algo mejor. ¿Sí? No se trata de decirle a una persona, no tienes que hacer esto porque Dios no quiere. Eso está bien, pero falta algo más. Falta algo más. Yo creo que falta algo más. Tienes que renunciar a ciertas actitudes que Dios no quiere porque Dios tiene algo mejor, ¿sí? Porque la decisión que vas a tomar es mejor, es mucho mejor, ¿sí? Esto lo podemos sacar tranquilamente con el tema por ejemplo, el tema de la sexualidad. ¿Qué es mejor, una sexualidad al estilo de Dios o al estilo del mundo? A lo mejor te tienes que privar de cosas que quieres, pero lo haces porque Dios te promete algo mejor, es mucho mejor la sexualidad en el plan de Dios. Seguro que muchas personas estarían de acuerdo con esto. ¿Sí? Entonces, la primera decisión que Moisés toma es renunciar al pecado, a todo aquello que tenía en su mano. Podía disfrutar de todas estas cosas. ¿Sí? La segunda decisión que tomó Moisés según este pasaje, que volveremos a matizar un poco, será sufrir con su pueblo. ¿Sí? Si leemos este pasaje, él renuncia a todo esto porque toma otra decisión. Es como que hay dos caminos, no puedes caminar con los dos caminos. No puedes involucrarte con el pueblo de Dios y seguir siendo un príncipe de Egipto, disfrutando de las riquezas de Egipto. O dejas eso y te vas aquí o te mantienes. No puedes hacer las dos cosas. La segunda decisión que toma Moisés es sufrir con su pueblo.
sufrir con el pueblo de Dios, estar del lado de Dios. Sí, fijaos lo que dice el texto. El versículo 25 dice que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Fue su elección. Y en el verso 26, que explicaremos también, dice, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Esto tiene que ver como con la deshonra de Cristo. Es como si se hubiese identificado, aunque Cristo aún no había venido, con el mismo sufrimiento de Cristo al tomar esta decisión. ¿Sí? Moisés renuncia y rompe con Egipto porque no hay otra manera de poder acercarse al pueblo de Dios. Escoge antes sufrir con el pueblo porque eso es estar del lado de Dios. Dios estaba con su pueblo, era su pueblo. Y entonces él dice, mira, Egipto o Israel. Egipto tiene todo, Israel está esclavo. Israel está siendo maltratado. Puedo hacer la vista gorda a esta situación. Pero dicen, no. Escojo el camino difícil. Renuncio a las cosas que tengo, porque es la decisión correcta y porque en esta decisión, aunque en lo temporal es difícil, pero ahí está Dios. Dios no está en Egipto. Dios está con el pueblo oprimido. ¿Sí? Moisés tiene que romper con Egipto. Y vemos cómo rompe. La misma historia, lo que ha narrado Alba, lo dice, aunque hay un pasaje muy curioso, que quiero que también me acompañéis, que está en Hechos, ¿vale? Ahí Esteban, antes de ser apedreado, hace como un resumen impresionante de... Es que eso es impresionante, no tiene otra palabra. O sea, era un crack este hombre. Yo cuando me lo leo me quedo... Pues fijaos lo que dice de Moisés. Dice, Hebreos 7:23 en adelante, dice, pero cuando Moisés iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Esto lo acabamos de leer. Pero fijaos el detalle que introduce aquí Esteban. Dice, pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Porque os acordáis que luego se encuentra a dos que están peleando y le dicen, ¿quién eres tú para si has matado al egipcio? O sea que en este texto nos está diciendo que incluso antes de que Moisés se encontrara con Dios en la zarza, ya había tomado una decisión. ¿Veis? Él ya en su corazón ya se había apartado de Egipto, porque cuando él hizo esto, ya estaba apartándose de Egipto, ya estaba decidiendo dónde se iba a colocar. Incluso luego se fue y estuvo 40 años en Madián. Eso era la renuncia de Moisés. Renuncia a todo lo que Egipto le había dado y estuvo 40 años y luego Dios lo llama y entonces viene y rescata al pueblo de Israel. ¿Sí? Vemos que Moisés, por un lado, renuncia al pecado y luego Moisés decide sufrir con su pueblo. Son dos decisiones que hoy en día a alguno de nosotros quizás no le recomendaríamos a nadie, ¿no? Porque parece que todo es un poco chungo. Renunciar a cosas buenas para que luego te maltraten, para luego tener que sufrir. Cuando decidimos seguir al Señor, renunciamos y también estamos expuestos a sufrir por su causa. Aquí es donde viene una de las cosas también importantes de todo este tema. Es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios que no sufrir desobedeciendo a Dios. ¿Entendéis un poco la idea del pasaje? Esto fue lo que Moisés vio. Y nosotros, yo creo que aquí también debemos seguir ese ejemplo. Es un ejemplo difícil, porque requiere sufrir y requiere renunciar a cosas. ¿Sí? Sufrir con el pueblo de Dios. Pero bueno, si lo dejáramos hasta aquí y ahora acabáramos, pues diríamos, no sé, algo falta ahí, ¿no? Porque no tomaríamos esta decisión.
ni tú ni yo quizás. Pero hay una tercera decisión que dice el texto. ¿Sí? Una tercera y última decisión, que quiero que me acompañéis, que explica por qué y qué fue lo que le dio tanta fuerza a Moisés, que sabemos que fue por la fe, pero esa tercera decisión nos explica todo, hace un cierre final de por qué Moisés hizo lo que hizo. ¿Sí? Así que lo que quiero dejar claro es que Moisés al final no vio pérdida con todo esto. Eso es muy importante. A lo mejor temporalmente son pérdidas, pero no vio una pérdida. Al final de la historia él no perdía, él ganaba. Había ganancia en esa decisión. ¿Sí? Vamos a la tercera decisión que quiero que meditemos hoy y última, fue que Moisés tomó la decisión de valorar la recompensa. Fijaos lo que dice el texto. Lo voy a leer por última vez. Dice así: por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Fijaos, aquí hay una cosa importante, en el 26 sobre todo, dice, considerando como una mayor riqueza, ¿lo veis? Una mayor riqueza o un mayor tesoro. ¿Veis que al final en la mente de Moisés él no perdía con esta decisión? Ni tú ni yo perdemos. Al final no se pierde, se gana. El oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Al final, lo que Moisés veía era ganancia con esas decisiones. ¿Sí? Fijaos. Esto del que dice aquí del vituperio o del oprobio de Cristo, el vituperio dice ahí en la pantalla, ¿vale? Como he dicho antes, puede parecer un poco extraño porque decimos, si Cristo no estuvo en la época de Moisés presente así como encarnado, como en el Nuevo Testamento. Pero fijaos cómo el autor mismo de Hebreos hace una conexión con esta renuncia y esta renuncia y este sufrimiento con Cristo. Es como que al final, yo lo he querido resumir con una frase sencilla y decir, tanto los del Nuevo Testamento que sufren por su fe como los del Antiguo, parece como si tuvieran una conexión con los sufrimientos de Cristo. Es como si hubiesen participado igual, aunque Cristo no hubiese estado, a lo mejor en el estado encarnado, pero sabemos que Cristo es eterno. O sea que realmente, sí que, si analizamos un poco los textos, diríamos que Cristo estuvo allí. ¿Sí? Entonces hay como una especie de conexión del sufrimiento. Cuando nosotros sufrimos por la causa de Dios, estamos participando de ese, siendo partícipes con Cristo, identificándonos con Cristo, sufriendo por la causa de Cristo. ¿Sí? Y eso dice que era una mayor riqueza. ¿Sí? Voy a leer un último pasaje, porque esto de la recompensa lo estuve mirando, fue quizás lo que más miré, ¿vale? Para ver, porque claro, ahí está el secreto de todo. ¿Qué recompensa? ¿Vale? Lo que pude ver un poco fue, según los comentaristas también, es que Moisés era judío. Moisés sí que sabía las promesas de Dios, aunque en ese momento no se estaban cumpliendo. Sí, él conocía seguro que su madre le habría dicho, ¿vale?, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Fijaos, en Génesis 12, 1 al 3, dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, la tierra prometida. ¿Sí? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Vale? Esta promesa de Dios era para su pueblo y Moisés sabía esto. Moisés sabía que si se colocaba en el lado del pueblo esclavizado, estaba con el pueblo de las promesas, porque esas promesas eran para ese pueblo. ¿Lo veis? Aunque luego lo podemos expandir todavía más esto, porque aunque Dios hizo esa promesa, vemos que esa promesa es progresiva, pero al final es como que Dios está con su pueblo y Moisés ve que esa es la recompensa máxima, que Dios está ahí, que ese es estar del lado de Dios.
de que tiene una herencia en Dios eterna comparado con lo que Egipto le da, que es temporal. ¿Sí? Entonces, las dos decisiones que tomó Moisés al principio, que fueron renunciar al pecado y sufrir con su pueblo, las tomó porque valoró mucho más las promesas de Dios. ¿Sí? Si os dejo un poco pensando. Vale, acabo con una frase, ¿vale?, de un libro. La comentaré brevemente solo. ¿Vale? Un predicador que se llama Thomas Chambers, bueno, creo que es del siglo pasado, sí, más o menos del siglo pasado, escribió lo siguiente, ¿vale? Y aquí está el secreto de todo lo que acabamos de decir, ¿sí? De que Moisés toma estas decisiones porque ve ganancia al final. Fijaos, dice, la única manera de despojar a un corazón de un antiguo afecto es por el poder expulsivo de un nuevo afecto. ¿Sí? No sé si se entiende, es un poco profundo esto. Quiere decir que la única manera de despojarte a lo mejor de un deseo es que haya un deseo todavía más grande. De un deseo malo, a lo mejor a un deseo que no te hace bien, pues no es simplemente decir, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, sino que dice, no, la manera de expulsar malos deseos o un deseo malo es por un nuevo afecto, es que tu corazón quiera algo más. ¿Sí? C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia, dice que nosotros los seres humanos nos complacemos con muy poco. El hecho de jugar con cuestiones del sexo o del dinero es como demasiado poco esto. Somos demasiado conformistas cuando tenemos un gozo eterno en Dios. Esto lo dice C.S. Lewis. Es solo, sigo leyendo, por la fe en Jesucristo cuando somos recibidos como hijos de Dios, que el espíritu de adopción es derramado sobre nosotros y el corazón, dominado bajo el señorío de un grandioso y predominante afecto, es liberado de la tiranía de los deseos anteriores. Esta es la única forma posible de liberación. ¿Lo veis? Entonces, la respuesta para mí final es Dios al final, es Dios. Moisés renuncia a algo porque la ganancia de ganar a Dios es la mejor decisión. ¿Entendéis? ¿Sí? Bueno, ¿me explico? ¿Sí? Pues para mí fue de mucho consuelo y ayuda esto. Todos luchamos con el pecado. La cuestión es que a veces no sabemos y no tenemos respuestas para hacer frente a nuestros pecados. Y creo que aquí el texto nos da la solución y es Dios, es amar a Dios, es desear a Dios por encima de todas las demás cosas. Dios y sus promesas, no solo en la eternidad, que muchas veces hablamos, sino en el presente. Cuando nosotros en el presente vivimos sabiendo que Dios está con nosotros. Así que el Señor nos ayude y que podamos anhelar un pozo lleno de agua y no una botellita pequeña. Y que el Señor nos bendiga.